Al sur del cuerpo. Un podcast conversacional sobre salud femenina. Dirigido, escrito y editado por Marta Fisio. Bueno, buenísimos días. Estamos aquí con Nuria Domínguez. Nuria, aparte de ser muy buena amiga mía, es una excelente fisioterapeuta, experta en suelo pélvico y ahora doctorándose en entrenamiento y suelo pélvico. Buenos días, Nuria. Gracias Hola, por... guapa. Yo quería compartir sofá contigo, pero no ha sido posible. Ya, no ha sido posible. Lo intentamos, pero nada, quería que me contase, bueno, yo ya te conozco, pero para quien no te conozca, que creo que es poquita gente, quería que contases quién eres, a qué te dedicas, por qué suelo pélvico, por qué este doctorado, todo esto. Bueno, pues soy Nuria, trabajo aquí en Granada, en mi clínica de fisioterapia que se llama Mana, desde hace, pues todavía no ha hecho un año. Sí que llevo ya 10 años trabajando y dedicándome exclusivamente a suelo pélvico, que ya se dice tiempo Sí, de es eso. bastante. Y bueno, suelo pélvico fue porque yo empecé en la fisio en el mundo deportivo y me encontraba, tenía muchas pacientes mías que venían con dolor lumbar, que venían con, bueno, pues al final terminaba haciendo relación con ellas, ¿no? Y me terminaban contando que tenían pues problemas de incontinencia. Entonces, pues como esto en la carrera normalmente tampoco te hablan mucho, pues empecé un poquito a investigar por mi cuenta. Ahora es verdad que hay muchos máster, mucha formación de posgrado, pero hace 10 años, tú lo sabes, no había prácticamente nada. Entonces, bueno, entre cursito y cursito, buscando mucha información por mi cuenta también, pues empecé a meterme un poco en el mundo del suelo pélvico y hasta el día de hoy, que al final lo que he hecho ha sido pues la formación que tenía de deportiva y de entrenamiento junto con la que he ido aprendiendo de suelo pélvico, pues he hecho ahí como la combinación perfecta para dedicarme sobre todo dentro del suelo pélvico al mundo del entrenamiento y del deporte, por así decirlo, ¿no? Lo que pasa que es verdad que lleva ya unos años que me notaba en la clínica que me faltaba algo, ¿no? Y por eso un poco el tema del doctorado, de lo que me ha llevado un poco a investigar también. Llevo varios años sintiendo como una sensación de mucha incoherencia, que a lo mejor a ti también te pasa en consulta, ¿no? De lo que tú ves en consulta y lo que luego se dice o te han enseñado a nivel teórico que pasa, ¿no? Sí. O sea, como que de repente te encuentras a pacientes que entrenaban con muchísimo peso, movían un montón, volúmenes de entrenamiento altísimos y demás, y no les pasaba absolutamente nada, estaban estupendos, y no encaja mucho con ese mensaje de el entrenamiento de fuerza o hacer de alta demanda es peligroso para el suelo pélvico, ¿no? Y luego de repente me encuentro a otras personas que lo hacen todo perfecto, o sea, como se supone que a nivel teórico nos han enseñado, y en cambio tenían problemas de pérdida de orina, de prolapso o lo que sea, Dolor. o dolor, efectivamente, siguiendo todos los pasos que a nosotras nos han enseñado, ¿no? Y aún así el síntoma seguía presente. Entonces dije, no puede ser, algo está fallando. Y como ya las respuestas no me las daba las formaciones, pues digo, bueno, pues voy a meterme a investigar a ver si saco algo en claro, y en esas estamos. Muy bien. ¿Nos quieres contar algo sobre tu doctorado? Pues yo qué sé, la hipótesis o las líneas principales que estás investigando ahora mismo. Así resumido, te diría que ahora mismo lo que estoy sobre todo, bueno, es intentando empaparme de toda la bibliografía que hay sobre entrenamiento de fuerza, sobre todo, yo lo estoy enfocando sobre todo al entrenamiento de fuerza y suelo pélvico, que no hay mucho, pero es verdad que empieza a haber cada vez más porque también empieza a haber mucho más interés sobre ello. Es verdad que me he enfocado sobre todo en mujeres nulíparas porque también hay muchísima evidencia sobre ya mujeres multíparas, embarazo, posparto y demás, pero previo a eso
tú lo sabes, ya nos estamos encontrando en consulta mujeres que no han tenido ningún factor de riesgo ginecológico o antecedentes ginecológicos y que están teniendo problemas de suelo pélvico, cuando en principio... Justo eso te iba a decir, que es lo que suele crear más shock. De hecho, Exacto. las chicas que tengo en consulta, que es como que vienen, que estoy perdiendo orina, pero es que yo no he sido madre. Entonces, claro, a mí me dicen que es el suelo pélvico, pero ¿cómo voy a tener problemas de suelo pélvico si no he sido madre nunca? Y justo va pues por ahí, ¿no? Por lo que tú dices. Sí, entonces digo, bueno, vamos a empezar por el principio, en un cuerpo que en principio está sano, que no hay ningún problema, ¿qué está pasando para que haya un problema o se genere una disfunción? Yo, como me niego a pensar que el entrenamiento o el deporte es el problema, Claro. pues estoy un poco en esa, saber qué es lo que está pasando, sobre todo las ideas así principales es cómo responde realmente el suelo pélvico a diferentes demandas, a diferentes cargas, ¿no? Sobre todo estoy metida en porcentajes de RM pues altos, ¿no? A lo mejor del 80% para arriba, ¿no? De alta demanda o de media demanda también, pero para ver las diferencias, ver un poco el papel que juega esa carga, la intensidad, la fatiga y empezar a ver un poco, bueno, la investigación de suelo pélvico desde otro punto de vista, que creo que ahora estamos con un enfoque quizá muy fisioterapéutico. Sí, demasiado. Yo te iba a decir eso justamente, que qué variables del entrenamiento son las que analizáis, que me has hablado de Pues la no está siendo fácil porque uno de los problemas que nos encontramos, bueno, si has leído un poquito de evidencia o la gente si ha leído un poquito de literatura de suelo pélvico, todos los test que se hacen en reposo. Con lo cual, porque estamos muy limitadas a nivel de evaluación como tal de suelo pélvico, estamos muy limitadas a hacerlo de manera dinámica. Y eso ya es una primera barrera que estamos teniendo y que yo creo que nos está parando mucho, que es que estamos sacando conclusiones de evaluaciones en estático, cuando el problema ocurre en dinámico o cuando realmente lo que queremos saber es cómo está funcionando ese suelo pélvico en dinámico. Es decir, tenemos que valorar, pues a lo que me dices de las variables, pues hay que mirar la intensidad, la carga que está levantando esa persona, esa presión intraabdominal, cómo la está gestionando, la fatiga, el timing de activación, si se adelanta o no se adelanta. Si, por ejemplo, el suelo pélvico está respondiendo de manera aislada o está respondiendo también el resto de musculatura. Bueno, intentar dar un poquito más de respuestas, no tanto buscando esa máxima contracción voluntaria que se mide que se analiza en todos los estudios de suelo pélvico, del pre y el post, que quizá me interesa menos, sino ver realmente si cuando yo estoy haciendo la acción del deporte que sea o del movimiento que sea, mi suelo pélvico se puede adaptar o se puede adelantar o se fatiga o no llega o es demasiada intensidad, ¿no? Pues... Qué interesante, Nuria, porque creo que estudios así yo no he leído ninguno. O sea... sí que hay un par de Caribo, pero las respuestas que hay son como muy... es que me sale en inglés, efecto agudo, que no estaba pensándolo. Es el efecto agudo, o sea, ¿qué pasa después en el suelo pélvico después de una sesión de entrenamiento? O sea, justo detrás. Claro, tú en una sesión de entrenamiento, tú lo sabes, no vas a ver
realmente qué es lo que está ocurriendo ahí. Mm. De hecho, el problema que nos encontramos en consulta no viene por una sesión, viene normalmente ya de que esa persona se ha estado exponiendo a un estímulo durante un tiempo largo, ¿no? Entonces, falta quizá que esos estudios sean un poco más a largo plazo, que es lo que suele costar, y también como a nivel de investigación pues no suele haber mucho dinero, pues cuesta más, pero bueno, lo vamos a intentar por lo menos. Una duda que me surge, ¿qué dispositivo estáis usando para medir esto? Porque, ¿sabes? O sea, yo No sé. conozco la aparatología del suelo pélvico y que me he encontrado con millones de problemas, porque claro, cuando te llega una mujer a consulta y te dice, mira, yo quiero correr. ¿Tú sabes si Claro. mi suelo pélvico está preparado para correr? Pues yo es que me he tenido que inventar test, ¿sabes? Y con lo que tuviese en la clínica en ese momento. O sea, pero inventar test, te hablo de ponerla a saltar, o sea, medir, por ejemplo, la distancia de la uretra, ¿vale? Ponerla a saltar, hacer un pequeño tabata, no sé qué, tal, y después volver a medir distancia de uretra y decir, pues mira, parece que está más alta, parece que responde bien o parece que está más, ¿sabes? O sea, hasta ese punto he llegado yo de, pues como no encuentro nada ni me han explicado nada que se pueda hacer con esto, pues me lo invento. O sea, a lo mejor Total. estoy diciendo un sacrilegio y quien me escuche me cuelga, ¿vale? Y dice, vaya mierda de fisio hecha, pero usando un poco el razonamiento más lógico que veía yo, pues así lo he ido haciendo, ¿no? Entonces me llama mucho la atención y por eso te quería preguntar qué es lo que estáis usando vosotros. Pues de momento es una propuesta que con compañeros de entrenamiento y con lo que yo sé de fisioterapia de suelo pélvico y con lo que yo me manejo en consulta, hemos cableado a las chicas en este caso y es verdad que no es especialmente cómodo, pero nos está dando bastante información. Una es la electromiografía, que yo me he tenido que poner a estudiar un montón de electromiografía porque también a veces, o sea, yo pensaba que me la habían contado bien, pero la usamos fatal en consulta. O sea, no sabemos los datos que nos da el electromiógrafo, no sabemos entenderlos bien. Por lo menos yo lo estaba usando horriblemente mal. Y ahora que ya, pues yo estudiando por mi cuenta y también con compañeros que llevan ya mucho tiempo haciendo electromiografía, sí que estoy empezando a entender ciertas cosas. La electromiografía en los estudios sí que se usa muchas veces como para ver lo de la máxima contracción voluntaria, pero realmente la electromiografía no mide fuerza porque mide un registro, lo diré, De activación de de fibrinas. activación de Musculares. electromuscular, o sea, el registro de la señal electromiográfica, ¿no? Del propio músculo. Entonces, yo creo que mezclamos conceptos en los artículos y no la estamos usando para lo que realmente sí que nos puede ayudar mucho, que es, por ejemplo, para el timing de activación. En eso ahí, la electromiografía, en cuanto ves que hay un delay o que hay el abdomen o el suelo pélvico se activa un poquito más tarde de cuando está haciendo el movimiento, porque además nosotras las estamos grabando con cámara, o sea que sabemos perfectamente cuando sucede eso. Entonces ahí sí por ejemplo, ahí sí podríamos saber ya que hay un timing de activación que no está ocurriendo en el momento, porque ya sabemos por la literatura que el suelo pélvico se tiene que adelantar a ese aumento de presión, tiene que aparecer esa activación automática, ¿no? Por ejemplo. Entonces, ahí nos da mucha información. También podemos jugar mucho con ellos con el porcentaje de máxima contracción voluntaria y tomárnoslo como una referencia muy individual, porque además encima la electromiografía tiene registros, o sea,
que tú a lo mejor das 100 y yo 50 y las dos estamos perfectas, ¿sabes? O sea, por eso tampoco es muy fiable para lo que se está usando. No pienso que como herramienta no sea útil, sino que no lo estamos usando correctamente. Sobre todo porque es lo que te digo, mi duda, y por lo que nace un poco todo este tema, es que a mí ya no me interesa tanto el antes y el después, que también es interesante, ¿no? Sino el durante que está pasando. Y es lo que tú has dicho antes, claro, yo no puedo poner el ecógrafo e ir con la persona saltando y demás, que hay mucha gente que lo ves en redes de no, yo me pongo y salto y voy con ella con el eco. No es realista porque además hay un ruido ahí que tú estás haciendo, pierdes imagen, pierdes calidad, pierdes tu movimiento, tú te vas a mover también con la sonda, entonces a lo mejor ves distancia, pero es la propia distancia que tú estás haciendo con el propio ecógrafo, entonces y aparte de que no es reproducible, ¿no? Entonces, bueno, pues intentando un poco ahí, luego los compañeros de ciencias del deporte sí que tienen el encoder que te registra la velocidad a la que está haciendo ese movimiento y que te ayuda a saber exactamente a la intensidad a la que está trabajando. Entonces, para nosotros saber que llegamos a esa fatiga es mucho más sencillo, porque a lo mejor lo que tú has dicho, ¿no? ¿Cómo sé? Pues me pongo aquí a pegar saltos, pero realmente no sé si al final ha terminado teniendo esa pérdida porque ya estaba ese timing, ya lo ha perdido, o porque ha entrado en fatiga, porque ya lleva 50 saltos y su suelo pélvico no podía más, ¿no? Pues este otro aparato es otra información más que nos da para poder registrar y poder, pues todas esas hipótesis que tú tienes en la cabeza, decir, vale, pues es esto o es lo otro, ¿no? De todo esto no sé qué saldrá, pero bueno, por lo menos en mi cabeza tiene sentido. Me gusta muchísimo, Nur, de verdad, te lo digo. ¿Qué es lo que más te está sorprendiendo? Me puedes decir tanto cosas buenas como malas de estudiar suelo pélvico desde este prisma. Como buenas es que hay un montón de camino todavía por hacer. O sea, creo que estamos en pañales en investigación de suelo pélvico y creo que además todavía nos quedan, pues eso, estamos muy limitadas porque hay muchas herramientas que todavía se están desarrollando un poco o que todavía no hemos empezado a usar en este ámbito y que creo que nos pueden dar mucha información de aquí a unos años. Y luego la parte mala es que creo que no la estamos enfocando, no enfocamos bien los problemas de suelo pélvico. Pues lo que hemos dicho, ¿no? Nos basamos demasiado en mirar máximas contracciones voluntarias o en pre y post, cuando realmente lo que luego nosotros vamos a querer, ¿no? O sea, yo cuando miro los papers, a lo mejor no lo veo como mi marido, ¿no? Que se dedica a la investigación y él es investigador a tope al 100%, pero no es clínico o no está metido en clínica. Yo al final tengo esa parte o esa visión de clínica que me hace, aunque a lo mejor pierda un poco de esa actitud de investigación seguramente y esté mucho más perdida en ese ámbito, que mis preguntas sean pues las que te haces tú o las que se hace cualquier compañero que está delante de una paciente y que tiene ese problema y que quiere solucionar ese problema. Entonces, a lo mejor por eso a mí me da exactamente igual la máxima contracción voluntaria, porque yo en mi día a día me da igual que contraiga 40 o contraiga 80. Si lo que quiero es que haga 50 saltos al cajón y no se me, ¿sabes? Exactamente. Entonces, a lo mejor ahí sí, tengo esa visión un poco diferente y las preguntas van un poco más encaminadas en ese sentido, ¿no? Que a lo mejor para nosotros como clínicos es más interesante, pero es cambiar un poco la manera de a lo mejor hacer investigación de suelos pélvicos. Sí.
Bueno, pues ánimo y enhorabuena. Gracias. Vale. Seguiremos. Sí. Mi idea también de traerte aquí hoy era desmontar un gran mito, ¿vale? Y Venga. es que, sí, y es esa tendencia que está tan extendida de que exhalar es activar el suelo pélvico cuando hacemos ejercicio de fuerza. Entonces quiero que me cuentes Vale. de dónde viene esta idea, si esto es realmente así y por qué se ha popularizado tanto. Vale. A ver, la idea yo creo que viene principalmente de que sabemos que durante una exhalación activa lo que se suele producir es una coactivación de la musculatura del abdomen profundo, de ese transverso del abdomen y del suelo pélvico, ¿no? Especialmente si hablamos de personas sanas y sobre todo, que también se nos olvida, en contextos de baja demanda, ¿vale? Esto a nivel de evidencia y demás está más que apoyado con estudios de electromiografía, de ecografía, que simplemente lo que demuestran es que el suelo pélvico pues, no trabaja de manera aislada, sino que trabaja junto con un sistema más grande, con el diafragma, con esa pared abdominal, con esa zona toracolumbar, y que al final en ese sistema la exhalación facilita cierta activación refleja, sobre todo cuando además lo asocias con cierto control postural y con cierta estabilidad. Entonces, bueno, por el lado teórico eso es cierto y tiene sentido, ¿no? Creo que, o sea, creo que nos tenemos que quedar con ese mensaje de la parte cierta, es que es aprender que la respiración influye en el comportamiento del suelo pélvico, ¿no? Y que de hecho para muchas personas esa exhalación controlada sí que les puede facilitar, pues para a lo mejor hacer una activación más consciente, a lo mejor para mejorar un poco esa gestión de presiones o incluso para tener una sensación de mayor control en tareas sencillas cuando no hay una buena percepción de suelo pélvico, cuando no hay un buen conocimiento de suelo pélvico. Por eso para mí esa norma solo tiene sentido o solo es útil en fases iniciales del tratamiento, ¿no? A lo mejor como aprendizaje, o sea, como una herramienta pedagógica, no como una herramienta que va a tener que llevar siempre de por vida y que luego además la vamos a tener que pasar al contexto, en este caso que hablamos de entrenamiento o de deporte. Creo, tía, que se ha hecho como tan popular o que ha calado tanto el mensaje de, primero porque no paramos de ver en redes sociales lo de la regla de la E. Ya. De exhalar al esfuerzo. Y o sea, encima lo hemos hecho como, ha sido como un mensaje muy sencillo, muy fácil de enseñar, muy fácil de recordar y que además da una sensación aparente de seguridad. Seguridad, de protección, claro. Y de protección, ¿sabes? Entonces, tú simplemente le dices a la persona, exhala y activa suelo pélvico y la persona ya es como, ya está, pues ya lo estoy haciendo, ¿no? O sea, en cualquier contexto de entrenamiento. Entonces yo creo que se ha convertido como en una regla rápida que da tranquilidad a la persona y creo que al profesional también, ¿eh? Esto habría también que hablarlo, pero creo que al profesional también. Entonces, bueno, creo encaja mucho también con lo que venía incluso antes de que el suelo pélvico estuviese tan presente en el entrenamiento, como con ese control del core, ¿no? Como ese discurso de control de core de suelo pélvico que venía de años previos, que ahora se escucha menos, que ahora hemos pasado como de uno a otro. El problema que yo le veo a todo esto, y por lo que yo creo que no es tan simple, ¿no? Y tú lo sabes, el simplemente exhalar al esfuerzo, primero porque siempre pienso que lo sencillo no es lo más preciso, ¿vale? O sea, siempre hay matices en los que hay que valorar, ¿no? Pero sobre todo porque también sabemos que el exhalar, no todas las personas responden igual y esto hay evidencia de que no todo el mundo que exhala contrae el suelo pélvico de manera automática, no se comporta igual en todos los esfuerzos y el suelo pélvico además no tiene una única función respiratoria, tiene muchas más funciones.
Entonces al final nos quedamos con una parte que es solo la respiración y ese sistema formado de diafragma, abdomen y suelo pélvico, y se nos olvida que esa respiración o ese sistema está también influenciado por la carga, por la intensidad, por la postura, incluso por la propia experiencia del deportista haciendo ese movimiento, ¿no? Y por eso creo que, por ejemplo, si me lo llevo a la parte de entrenamiento o de hacer esfuerzos de alta demanda y demás, si forzamos una exhalación, o sea, si realmente le decimos, venga, haciendo, yo qué sé, trabajando a un 80% de tu 1RM, por ejemplo, o incluso más, pedirles en ese momento forzar una exhalación cuando están haciendo ese levantamiento o ese esfuerzo, pienso, y esto a lo mejor es más sensación mía de mi experiencia y de lo que ahora estoy aprendiendo, que a lo mejor poder decir algo de manera contundente, ¿no? Pero al final estás interfiriendo en las estrategias naturales del cuerpo para generar estabilidad. O sea, al final el cuerpo, cuando tiene que generar estabilidad ante una carga alta o ante una alta demanda, hace apneas cortas, bloquea la respiración. O sea, ¿por qué? Porque lo que necesita es generar estabilidad. Si tú interfieres en eso y lo que le enseñas es, pues tienes que exhalar siempre que haces un esfuerzo, al final esa persona vas a provocar alteraciones en la coordinación, seguramente se generen tensiones innecesarias en los diferentes grupos musculares. A nivel abdominal, a nivel lumbar, exactamente. Efectivamente, y seguro que vas a limitar la producción de fuerza que va a hacer esa persona para levantar el peso. O sea, no va a levantar la fuerza, o sea, la barra 100%. Seguro. Entonces, por eso creo que, pues eso, ese mensaje de exhalar al esfuerzo, para mí solo tiene un sentido, que es en una frase súper mega extra inicial de educación, y simplemente para ayudarla a conectar si la veo muy perdida. Si yo a esa persona la veo que activa bien el suelo pélvico, exhalando, sin exhalar, expirando, haciendo apnea y demás, es que ni me paro, porque cada uno ahí tenemos estrategias diferentes. Otra cosa es que esa estrategia luego nos puede influir o no en la función que queremos hacer, ¿no? Pero si no, no insisto más, y más sabiendo que, como te he dicho, a nivel de evidencia, no todo el mundo que exhala activa el suelo pélvico, y eso está ya más que evidencia. Por eso hay que leer un poco más. Pero, porque al final la individualidad y la variabilidad individual de cada uno, pues tú lo sabes, cada paciente es un mundo, es enorme. Entonces una sí que te puede responder, pero a lo mejor ya la otra, ¿no? Exactamente. Yo me encontraba mucho con este problema hace unos años, porque decía, tío, esto es lo que me han contado, pero se estaba empezando a poner de moda el CrossFit en ese momento, y yo decía, vale, pero es que es imposible. O sea, yo me acuerdo que yo me apunté a CrossFit porque yo soy muy fan de decir, tío, antes de hablar sobre algo lo tengo que probar, ¿vale? Yo soy Total. así. Entonces, como me apunté a CrossFit y dije, voy a estar un mes. Digo, voy a ver qué he hecho y voy a ver si es posible hacer las cosas que a mí me han enseñado antes de yo decírselas a los demás. Y claro, y me di cuenta de que eso, de que a lo mejor conforme iba echando, yo sé, haciendo un back squat, ¿no? Una sentadilla con la barra trasera, y conforme iba echando más peso, yo decía, digo, es que es imposible que yo suelte el aire. Plan, yo estoy cojo. Me rompo. Claro, digo, es que no puedo, se me curvaba la espalda, ya perdía absolutamente todo, ¿no? Hablábamos de esa estabilidad. Y luego, tío, en el WOD, o sea, en el verdadero trabajo que ya es más metabólico y que además junta con fuerza, o sea, son cargas medias que tú puedes asumir, ¿no? Se supone dentro de un WOD, pero yo decía, digo, es que es imposible si me están mandando a hacer 25 dumbbell snatch, ¿en qué momento voy a soltar el aire? Digo, yo hago 5 y suelto el aire, y otros 5 y suelto el aire, ¿sabes? Pero porque necesito velocidad. Entonces, claro, me daba cuenta de que
A mayor velocidad eso era prácticamente imposible y a más carga era prácticamente imposible. Entonces digo, esto tiene que estar mal por algún lado. ¿Vale? Y lo mismo Exacto. que tú, también pienso, digo, para estadios iniciales, que ahora estoy cambiando totalmente, ahora ya no pido eso, ahora ya es, venga, contrae y cuéntame tú hasta 10, Exacto. olvídate de salar, a ver qué pasa, ¿vale? Y voy jugando un poco así, y la verdad es que por ahora me está yendo bastante mejor, así que... Lo mejor con eso es verdad que es jugar, es, venga, pues te voy a, o sea, igual que pides esa contracción, te la pido cogiendo aire, te la pido soltando, te la pido en Exactamente. apnea, te la pido tal, porque al final es a lo que se va a exponer Vas viendo el esa suelo pélvico. resiliencia de ese suelo pélvico que yo ahora, vamos, mis pacientes actuales lo saben, que ahora lo que les voy pidiendo, o sea, es cosas que es totalmente, venga, y ahora me vas a contraer el suelo pélvico mientras coges aire, y ahora me contrae el suelo pélvico mientras pega una voz, y ahora me contrae el suelo pélvico mientras vas contando tal, y me contrae el suelo pélvico mientras haces tal con las manos. Y es como voy pidiendo distintos estímulos para ver qué es lo que va pasando y voy trabajando esos distintos estímulos. Mi Que intención, realmente lo que le está regulando ahí, si te das cuenta, es la presión intraabdominal. En sí, unos momentos le pides más, que a lo mejor en una inspiración pues hay más aumento de presión, y en otros momentos le pides menos con una exhalación. O sea, realmente estás ayudando a que ese suelo pélvico se adapte a diferentes presiones intraabdominales. que justo es lo que queremos, es decir, no queremos, yo como Exacto. le digo a ella, digo, es que no busco un suelo pélvico súper mega fuerte, no, porque, bueno, o sea, la fuerza en el suelo pélvico tiene sus matices y tiene sus momentos para lo que las queremos usar, sí, pero verdaderamente para lo que tú vienes, a mí me importa que tu suelo pélvico sea resiliente, es decir, que sea capaz de a distintos estímulos saber exponerse, ¿sabes? Y no darle Exacto. siempre el mismo. Así que, bien, yo por mi parte me quedo más tranquila. Vas bien, vas bien. Vale, ya para intentar concluir un poquito esto, porque claro, estamos hablando de intensidad, estamos hablando de carga, estamos hablando de fatiga, estamos hablando, y claro, y el suelo pélvico siempre se ha tratado como si fuese un extraterrestre, ¿no? Como si no, Total. no fuese absolutamente nada eso, ¿no? De hecho, nosotras para evaluar el suelo pélvico teníamos el Perfect, ¿no? Que es como una contracción, 10 contracciones máximas, que sea capaz de hacer 10 contracciones máximas a la máxima potencia, manteniendo siempre esa potencia de contracción, que sea capaz de hacerla rápida, manteniendo siempre durante la rápida la misma potencia. ¿Qué tal la fuerza de 1 a 5? ¿Sabes? Y es como, bueno, ¿no será que este suelo pélvico funciona como el resto de músculos? ¿No? Que Pues sí. no, no es un De, alien, ¿no? no es un alien, no. De hecho, yo creo que ahí viene el cambio de mentalidad, y por lo Mentalidad. que digo que nos tenemos que empezar a pegar un poquito más a los compis de ciencias del deporte en este sentido, que saben bastante más de entrenamiento que nosotras, Total. y empezar a ver el suelo pélvico como un músculo más. O sea, por supuesto, responde a las mismas reglas básicas que cualquier otro músculo del cuerpo. Creo que eso quita también mucha exigencia y alivia mucho a la paciente que entra en consulta, porque muchas veces como no sé, o sea, no controlo una parte de mi cuerpo, yo, vamos a ver, si tu bíceps, tu cuádriceps, el gemelo, ni lo piensas, y lo puedes controlar exactamente igual, ¿no? Exacto. Creo que, o sea, al igual que el resto de musculatura, al final no solo nos importa si se contrae o no, sino cómo se contrae, cuándo se contrae, en qué contexto se contrae, la intensidad y demás, ¿no? Yo creo que la única diferencia, te diría, que puede tener el suelo pélvico sobre el resto de músculos, de hecho, es que la mayor parte de su trabajo es automático y reflejo, y que además va ligado al movimiento constantemente, ¿no? O sea, es como que todo el rato está trabajando. Eso añadido a que también va ligado a la respiración, que es verdad que, por ejemplo, el gemelo y el cuádriceps, pues la respiración como que le da un poquito más igual. Entonces, bueno, sería como el único matiz que yo te diría de, bueno, hay que hay que valorar un poquito más algunas cosas, ¿no? Pero bueno, eso lo tenemos ya más que aprendido, de hecho,
y de hecho para mí lo valoramos de más, con lo Sí. cual casi tenemos como muchas herramientas para ese pequeño apartado de en esto es diferente, pero en todo lo demás, que es exactamente igual que cualquier otro músculo, no tenemos ni puñetera idea. Entonces creo que tenemos que empezar a enfocarnos más en esa parte de es igual, y creo que nos va a quitar ansiedad a los pacientes y a nosotros como profesionales. Exactamente. Porque vamos a poder saber ayudar a la persona que tenemos delante. Exacto. Hemos hablado antes de que suelo pélvico controlamos mucho el tema de, por ejemplo, factor respiración junto con suelo pélvico, ¿no? Y que nos hace falta también controlar el resto de factores para que tanto el cliente o el paciente como nosotros profesionales nos quedemos más tranquilos, ¿vale? Entonces, me gustaría que me hablases cuáles son ese tipo de factores. Por ejemplo, carga progresiva, variabilidad de estímulos, dime, enumérame. Pues, por ejemplo, ¿no? O sea, a ver, seguro que, bueno, habría un montón, pero, por ejemplo, la progresión a la carga, lo que tú acabas de decir, ¿no? No es el tema de, pues eso, ir a lo mejor a hacerlo sin sentido, ¿no? Sino ir poquito a poco haciendo esas adaptaciones que necesita es hacerlo de manera progresiva, ¿no? También te diría la variabilidad incluso del entrenamiento, no estar dando siempre ese mismo estímulo y no entrenar siempre de la misma manera, ¿no? De hecho, pues eso, si no respiramos igual en todos los ejercicios que hacemos, ¿no? O no lo hacemos con nuestros pacientes, pues no deberíamos hacerlo tampoco cuando queremos entrenar. Creo que también es importante tener en cuenta esa parte individual, ¿no? O el síntoma que queremos trabajar. O sea, al final el objetivo que tienes con esa persona, que yo creo que ahí es donde nos perdemos un poco, porque no es lo mismo que a lo mejor tengas un objetivo de, pues es que esta chica tiene pérdidas de orina, yo qué sé, haciendo saltos dobles de comba cuando está haciendo el AMRAP en la última vuelta del AMRAP, que a lo mejor la chica que te viene de carrera y te dice que en el kilómetro hace carreras de 10K y en el kilómetro 7 empieza a notar esa sensación de descontrol, y si no está muy consciente y demás, tiene esa pérdida de orina, ¿no? Al final, tú en tu evaluación, por ejemplo, con la de la carrera, pues te interesa saber a qué kilómetro, o sea, cómo corre el kilómetro, a cuánto va a correr ella el kilómetro, si es siempre o no, si esa sensación la tienes siempre corriendo a esa misma velocidad, o si baja de velocidad no la tiene y puede llegar. O sea, todas esas variables, en el caso de la carrera, por ejemplo, esa, pero por ejemplo en el de cargar, yo qué sé, 40 o 50 kilos la barra, o en el porcentaje de RM que estés trabajando o donde tenga el problema esa chica, pues a lo mejor no es solo quitar el bajar carga, porque además estás perdiendo las adaptaciones que tú quieres que se produzcan en el suelo pélvico, es con esa carga. Esa carga, exactamente. No es, venga, pues porque además es como el ejemplo lo más fácil de lo que tiramos en general las fisios, te diría, es, que no, pues nada, baja carga y ya está, y ya cuando puedas vas subiendo. ¿No? Porque las adaptaciones se van a producir en ese porcentaje, no en el que realmente ella necesita. Claro. Entonces, para eso, pues tienes estrategias de, pues a lo mejor necesita más descansos entre repeticiones, por ejemplo, o necesita hacer series más cortas, a qué velocidad lo está haciendo. O sea, depende un poco de esas, que me estoy oyendo en eco, no sé por qué. Y depende un poco del objetivo que tú tengas, ¿no? Del síntoma sí. que quieras tratar. Pues ahí ya trabajas con unos conceptos o con otros. O con otros. ¿Y es obligatorio activar suelo pélvico siempre en todos los ejercicios? No.
Never ever. Vale. ¿Y No, cuándo puede tener sentido? de hecho, te diría que en personas sanas, es decir, población que no tiene ningún problema, disfunción ni nada, el suelo pélvico ya se está activando de manera automática. Entonces, pensar y forzarlo todo el tiempo a que tiene que activarse todo el rato, creo que no solo es innecesario, sino que además creo que al final podemos estar creando a largo plazo incluso un problema. Sí que tiene sentido activar ese suelo pélvico para mí, sobre todo en contextos de aprendizaje. O sea, cuando a lo mejor esa persona está aprendiendo a que ese suelo pélvico, cuando yo hago un gesto, tiene que adelantarse a ese movimiento, pero aquí el objetivo tiene que estar muy claro, porque mi objetivo en consulta, que creo que también a veces mezclamos objetivos, a lo mejor mi objetivo ese día en consulta es que esa persona aprenda que cuando tiene que levantar X peso, su suelo pélvico tiene que estar activado. Entonces yo quiero que ese día aprenda eso, por lo tanto le voy a pedir que contraiga el suelo pélvico. Pero cuando esa persona luego va al entrenamiento, yo no quiero que esté pensando todo el rato en que tiene que contraerlo. De hecho, todo lo contrario, quiero que esté atento a cargar bien la barra, a estar concentrado en colocar bien la postura que tenga que ser o la respiración, lo que el resto de en la técnica, lo que quiera estar o lo que el entrenador le pida en ese momento, pero en el último caso el suelo pélvico, porque para eso lo trabaja conmigo en consulta de otra manera, ¿no? O sea, para mí realmente el objetivo final, de hecho, es, o debería de ser, dejar de pensar en ese suelo pélvico y recuperar ese automatismo que tiene que aparecer. Claro, exacto. ¿Qué errores te encuentras tú en consulta cuando pides activación de suelo pélvico? Los más frecuentes. Bueno, los más típicos, lo de meter tripa. Sí. Directamente. Y el ombligo pegado en la pared. Claro. Y tú dices, vale, venga, pues por ejemplo, vamos a empezar. Luego también es verdad que es muy típico pues apretar los glúteos, ¿no? O incluso cerrar las piernas, ¿no? Lo típico que te dicen de cruzar las piernas. O incluso quedarse como muy rígido, ¿no? O sea, como ahí, como de repente me quedo así como si me hubiese quedado sin respiración, o sea, como gastando muchísima energía para hacerlo, ¿no? Sí, sí. Y a veces también un poco de coordinación, ¿no? De a lo mejor de repente me activa el suelo pélvico, pero por lo que sea, saca la tripa, ¿sabes? O sea, cosas un poco extrañas también a veces. Sí. Pero bueno, o que no haya incluso nada de movimiento, ¿no? Que tú le digas activa y de repente ahí no se mueve nada y la persona está, vamos, concentradísima diciendo que yo estoy yo estoy activando suelo pélvico y tú allí en plan cri, cri, pues cri. totalmente. Vale, por cerrar un poquito, Nuri, ya, Sí. y mezclar tanto el bloque que hemos hablado antes como el tema de los mitos de exhalación y activación del suelo pélvico. ¿Qué agujeros negros son los que te estás encontrando? Me has dicho que actualmente, sobre todo lo que estabas haciendo eran revisiones bibliográficas. Sí, ahora sobre todo poniéndome un poco al día de todo lo que hay para empaparme bien, también de mecanismos fisiológicos y demás, que creo que está siempre bien saber. Pero para mí, como el agujero así fuerte, sí, es que no hay estudios en plan de entrenamiento isopélvico de qué está pasando en ese momento. Vale. ¿Sabes? Porque tenemos muchísima información del antes y del después, pero el durante, que es el que nos crea realmente el problema, no tenemos casi nada. Y luego además de esa visión un poco más, visión de entrenamiento, de trabajo una musculatura desde el punto de vista de reentrenarla, que igual, que nos falta mucha información ahí. Yo creo que es donde está el agujero más grande. Ya.
Vale, pues ya te digo, muchas gracias por querer rellenar ese agujero y Bueno, mucho es que ánimo también. para eso significa trabajar en equipo también. Mm, Y a veces es complicado porque se mezclan muchas maneras de pensar diferentes, bueno, trabajos o bueno, profesiones que a veces están enfrentadas, ¿no? Como pueden ser la nuestra con la de ciencias desde deporte, desgraciadamente, y encontrar muchas veces un contexto en el que consigas que se una lo bueno de cada casa para poder al final avanzar e intentar llegar a algo mucho más profundo y mucho más interesante, pues cuesta. Entonces, mm, por ejemplo, casi todos los estudios pues, están dirigidos por fisioterapeutas de suelo pélvico, que yo soy la primera que he tenido que aprender mucho de entrenamiento y también. reconozco que no tenía ni idea de entrenamiento. Entonces, para eso, ¿qué hago? Pues yo aprendo, pero también me junto con gente que sabe de entrenamiento. Exactamente. O sea, yo Y siempre se lo digo, o sea, yo trabajo principalmente con 3 entrenadoras, ¿vale? Y con más entrenadoras a distancia, porque hay gente a la que derivo y demás, claro, ¿no? Y, pero yo se lo digo a ella, o sea, a Ana, Carla, Irene, digo, es que tengo una suerte de trabajar con ustedes, porque lo que me han aportado estos años, ella a mí, ha sido de verdad incalculable, pero incalculable. Lo que yo he aprendido de ella, alucinante, alucinante. Entonces, me da un montón de rabia y un montón de coraje ese ego del fisio de decir, no, es que el ejercicio terapéutico nos pertenece a nosotros, ¿no? En plan, y es sí, como, muy al hilo justo, ha sido sin querer, pero muy al hilo claro, de lo que y es contaste como, ayer. tío, pero ¿qué dices? Digo, pero tú qué has estudiado de ejercicio terapéutico, tío, que yo se supone que he estudiado en la mejor universidad de fisioterapia de Andalucía, que es la de Granada, y es una auténtica M, con perdón, digo, pero es Claro, que después yo he tenido alumnos de práctica, ¿sabes? Y te das cuenta de que sigue siendo la misma basura, con perdón, sí, ¿sabes? Es que da igual, porque es que le siguen hablando de lo mismo, de la jaula de Rocher, de poleas, de no sé qué, que dices, tío, pero es que esto no es fisioterapia, es que la fisioterapia va, o sea, si queremos que la fisioterapia vaya en la línea de movimiento más activo, tendrás que enseñar las bases de ese movimiento más activo. Entonces, si no, totalmente. no me vale. O sea, sí, puedes mandar obviamente ejercicios de movilidad de cadera o movilidad de columna, ¿vale? Porque eso nos podemos mandar todos, pero luego a la hora de enfrentarte a un entrenamiento o a una carga, es que estamos muy De perdidos. hecho, mira, a lo mejor va a ser un poco agresivo esto, pero me acaba de venir a la cabeza. De hecho, yo, sí, o sea, a lo mejor no se escuchan compañeras y demás, pero seguramente gente también que son pacientes y tal, también lo escuche, ¿no? Yo, o gente que no es paciente ni tuya ni mía, sino a lo mejor una chica que se está pensando ir a consulta de fisioterapia porque tiene algún problema con el entrenamiento, lo que sea. Yo le diría que si va a consulta y lo primero que le mandan de ejercicios es el 3x15 o el 3x12, Que se vaya. que se vaya. Que le diga adiós, muy buenas, chao. Sí, creo que es un buen filtro Total. para saber si la fisio que tienes delante sabe algo o no de lo que te está mandando. Y es que creo que yo un 3x15 un 3x12 no lo he mandado en mi vida. O sea, Ya, yo tampoco. alucinante. Pero porque no me Bueno, eso cuadra. o hacerlo 3 veces al día, no sé cuántas veces, o sea, ¿qué músculo entrenas así Ya. en tu cuerpo? Ninguno, o sea, no tiene ningún sentido. Yo creo, fíjate lo que te digo, que a veces no funcionan los tratamientos porque o no llegamos, porque nos quedamos muy cortos, o nos pasamos 5 pueblos y tampoco responde, Ya, porque yo llega una fatiga tremenda. lo que me estoy dando cuenta es que falta muchísimo sentido común.
Sí, eso sobre todo. Voy a contar una mini anécdota, ¿vale? Y ya cerramos el tema este. Y es que hace 2 días una mamá nos escribió, acaba de dar a luz, lleva 48 horas posparto, ¿vale? Y le dijo la ginecóloga, tú te puedes poner ya a hacer ejercicio del suelo pélvico. A ver, sin pasarte, no me seas burra, ¿vale? Un desgarro. No sé qué tipo de desgarro, pero tenía puntos internos, ¿vale? Y 2 puntos externos. Hombre, sin pasarte, pero bueno, ejercicio del suelo pélvico te puedes poner a hacer ya. Y la chavala nos escribió como en plan, no me está cuadrando mucho. Y digo, hombre, es que no tiene ningún tipo de lógica. ¿Sabes? Que si tú ahora mismo tienes una herida y lo que te está diciendo Total. esa mujer es que la parte de la herida la muevas, si yo tengo una herida en la muñeca y yo estoy todo el rato haciendo con la muñeca así, esa herida no se me va a cerrar. Entonces no tiene sentido ninguno. Es que yo lo que creo es que por modas estamos perdiendo la lógica, el sentido común, ¿sabes? Sí, Creo que... eso es una cosa que yo también me he dado cuenta metiéndome en el tema del doctorado, que hemos empezado como la casa por el tejado, Hmm, ¿sabes? Que hemos querido dar muchas respuestas a muchas cosas y crear chorrocientas mil técnicas, ¿cómo decir? Rutinas, ejercicios, dinámicas de tal, o haz mi curso y no sé qué, haz lo otro y yo te enseño y yo tal, cuando realmente yo soy honesta, que llevo 10 años y no tenemos ni idea. Entonces, vamos a empezar un poco desde abajo y decir, bueno, ¿qué sabemos? ¿Qué no sabemos? Esto sí, esto no, porque yo ya sigo teniendo muchas dudas. claro, todas. Entonces, hacer las cosas con, bueno, pues es que ahora esta corriente, lo que tú dices, ¿no? Esta moda de esto, ¿no? Tocó los hipopresivos en su momento, estuvo lo del ejercicio terapéutico también por otro, el control motor estuvo también por otro, o sea, vamos por rachas, nosotras vamos como cogiendo y a la gente la vamos mareando, cuando en realidad no sabemos lo que funciona y lo que no. Bueno, perdón, sí lo sabemos, funciona todo. Pero claro, hay que saber, porque la gente además está hecha polvo y cualquier cosilla que hagamos funciona. Pero hay que saber ahí afinar, sobre todo cuando ya hablamos en el mundo del entrenamiento, del deporte, de la competición o lo que sea, que esa persona ya no es que esté hecha polvo, esa persona encima está súper mega está entrenada, con lo cual el fallo no vale ir probando modas, Claro, sino realmente qué está pasando. Y ahí es lo que pues todavía falta seguir investigando. sí. Pues ya te voy a hacer preguntitas para ir cerrando, ¿vale? Porque la Venga, charla, yo, o sea, tú y yo somos muy frikis y al final podíamos estar hablando horas y horas sobre este tema. Eh, divídela en dos, no pasa nada. Ya, pero para que se le haga a la gente algo agradable y ameno, ¿vale? Sí, Necesitamos ir cerrando. sí, Entonces, sí. sí que me gusta cerrar como con conclusiones, ¿vale? Entonces, me Vale. gustaría que me dijeras para entrenar, para la gente que es entrenador o entrenadora, ¿qué recomendaciones realistas darías tú para integrar ese suelo pélvico sin que se convierta en un tabú o en un Dios, ahora esto cómo lo hago? Porque ya me han desmontado estas chicas lo de que es salar a la vez, qué tal, no, ¿vale? ¿Qué es lo que les diría? Pues yo lo que quiero transmitirles es tranquilidad en su caso, porque de hecho metiéndose, bueno, conociendo un poquito más sobre anatomía, fisiología del suelo pélvico, ellos tienen muchísimo más recorrido ganado que nosotras en ese sentido. De hecho, eso, les diría que, bueno, también es mi sensación, porque creo que hemos pasado de convertir el suelo pélvico en un tabú y de no nombrarlo y de tal, a que de repente sea como una alarma constante en el entrenamiento y de repente hayamos hecho una hipervigilancia sobre esta zona del cuerpo. Bueno, Entonces, yo casi les transmitiría más calma y confianza de, chicos, tenéis las herramientas de entrenamiento, porque los entrenadores las tienen, progresar las cargas con sentido común, con lógica.
observar síntomas, o sea, lo que tenían que aprender a lo mejor es a observar si algo no cuadra, aparece esta sensación como de, uy, parece que me entra esa urgencia, ¿no? O parece que voy a tener esa pérdida de orina, o ves que una chavala está yendo muchas veces al baño, o no bebe agua, o te dice que tiene sensación de pesadez, o de repente tiene dolor hoy y a la semana que viene también. Observar ciertas cosas y que luego ellos con sus herramientas, que las saben ya de sobra, sigan progresando. Si hay algo que no va bien, por supuesto, pues o que nos deriven a nosotras, o que si ellos tienen herramientas para poder solucionarlo, lo hagan. Pero creo que mi mensaje es más de confianza en su trabajo y calma que agobiarles con más cosas y generarles como más tensión. Sí. Vale, y ya lo has dicho también un poco, pero y para las personas que nos escuchan, que no son entrenadores ni nada, y que de repente es como, Dios, tengo miedo de estar haciendo las cosas mal, ¿no? Pues también Claro. transmitirle ese mensaje de calma y un poco decirles que no todo es mearse tampoco encima. O sea que, No, hombre, claro, me haces que ya nos hemos pasado. O sea, exactamente. ahí ya nos hemos pasado un poquito, ¿no? Mm, Pero a lo mejor eso es lo que he comentado, ¿no? Esa sensación de urgencia de repente aparece haciendo los últimos saltos al cajón, o una sensación también de peso al principio o al final del día, dolor. Síntomas de pesadez que notas que ya van empeorando, o sea que a lo mejor al principio eran muy livianos y no te afectaban, pero de repente te empiezan a afectar incluso fuera del entrenamiento, o sea, no solo ya en el entrenamiento. Pues hombre, yo creo que son cosas que son como señales ya un poco de alarma antes de llegar a me toco la vulva y tengo un un bulto, o bulto. de llegar a la pérdida de orina a chorro, o de llegar a un dolor de no me puedo mover, pues hay como esos pequeños pasos previos, ¿no? Mm, de pedir ayuda, y que además cogiéndolos a tiempo se suelen solucionar relativamente rápido, que sí. no es algo que lleve tampoco muchísimo tiempo de tratamiento ni nada, porque al final a lo mejor es dar pautas de entrenamiento, o dar pautas del movimiento y ya está, y se soluciona el problema. Exactamente. Vale, y ya para terminar, imagínate que somos el anuncio de antes de que la Pedroche se quite el vestido en las campanadas, ¿vale? ¡Qué presión! Y Venga. tendrías como que dejar un mensaje, tiene unos 2 minutitos aproximadamente, para Vale, resumir todo esto que hemos estado hablando. vale. 3, 2, 1, vámonos. Vale, pues yo diría que el suelo pélvico no es frágil, ni una zona de tu cuerpo que se rompa con facilidad. De hecho, es una zona de tu cuerpo súper adaptable, que no necesita que la controlemos constantemente, sino que la ayudemos a entrenar y la entrenemos con lógica, sentido común, entendiendo en el contexto en el que tú estás y con una progresión adecuada. Que respirar no es la solución, voy a decir bien así como entre comillas, no es la solución mágica a todos los problemas de suelo pélvico, y que creo que la clave está en entender esa carga, ese movimiento, esa persona que tenemos delante y lo que necesita. Y creo que lo que necesitamos sobre todo es tener menos miedo y menos mensajes simplistas de los que hemos estado hablando, y menos modas y menos teorías, y más formación basada en la evidencia que hay ahora, basada incluso también en nuestra propia experiencia, que se puede combinar, y sobre todo en la realidad del entrenamiento que hace esa persona. Pues te No sé, quedamos, vamos, alucinante. así, como resumen. Te ha quedado alucinante. Nada, por último, pues cuéntale dónde estás, ¿vale? Dónde te pueden encontrar, si necesitan tu servicio.
Pues nada, bueno, presencialmente estoy en Granada, en la clínica Maná, y luego en redes sociales, pues se me ve poco la cara, pero de vez en cuando se me ve porque me gusta también mucho dibujar, entonces al final mezclo ahí un poquillo las dos cosas, pero bueno, en mi Instagram, @perinupower, ahí estoy y nada, ahí tanto por mensaje como por las redes sociales de Maná también, de la clínica, me ponéis encontrar. Muy bien, pues muchas gracias, Nuria, de nuevo por tu tiempo, por ofrecerte y por darnos información que es tan sumamente valiosa, ¿vale? Me ha parecido A ti. alucinante este capítulo y nada, y ya está, que te quiero mucho, amiga. Y yo a ti, ya lo sabes. Muchas gracias por invitarme. Nada, preciosa. Un besito y a los demás nos vemos en el siguiente capítulo.